Amén. Tenemos que aprender a tener una vida de oración como la de Jesús. Y Jesús oraba y también ayunaba. Y dice la Biblia que hay demonios que no salen si no es con ayuno y oración. Entonces hay demonios que hay que sacarlo con el ayuno, señores. Porque al ayunar afligimos nuestra carne y el espíritu tiene más fuerza. Y por eso la intercesión no puede ser así. Por eso es el ayuno. Porque hay una fuerza en el espíritu que se ejerce para producir un movimiento a esas potestades. Mire, y el Señor me lo ha ministrado cuando yo oro. Hay potestades que están así, ve, como perdone a los que nos están, como el Buda. Hay potestades que están así, ve, chantadas, pesadas, porque tienen 15, 20, 30 años alimentándose de la misma familia. Y sin mencionarle que 2 generaciones, 3 generaciones, y estas potestades hasta que están gordas y envejecidas, sentadas en esa familia, que se requiere fuerza espiritual para moverla. Por eso dice Jesús que si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, quítate y échate al mar. Porque la fe, el ayuno aumenta la fe. El ayuno ejerce una fuerza en el espíritu que mueven potestades que tiene su generación, que tiene la de sus padres, que tiene la de sus abuelos y que está tomando fuerza en la de sus hijos. Y díganle, Señor, que le muestre. Y en el ámbito espiritual están gordos así esos demonios ya, porque viene de generación en generación dominando. Y pesan como 500 kilos que usted necesita fuerza espiritual para moverlo. Que destruyeron todas las generaciones atrás con todo tipo de espíritus y demonios. Y ahora hay que moverlos en el nombre de Jesús. Así que usted ora ahí y usted se pone a orar. Y eso hay que meterle fuerza hasta gemir con gemidos indecibles. La Biblia dice que el Espíritu de Dios gime con gemidos indecibles. ¿Cómo serán esos gemidos? Violentos. Hasta moverlo. ¿Está aquí? Y eso requiere ayuno y oración. ¿Por qué? Porque si usted no violenta el reino de las tinieblas para mover lo que ha estado operando y eso no cambie, eso le va a causar a usted más peso, más problemas, más situaciones. Y le voy a decir algo. Por eso hay gente que se ha ido de la iglesia porque no ve que el marido cambia, que la esposa cambia y que los hijos cambian. ¿Pero por qué no cambia? Porque ellos no quisieron obedecer a Dios. Y opera sobre ellos una potestad de los aires porque desobedecieron. La oración y el ayuno es un mandato de Dios. ¿Sí o no que es un mandato? Y es un estilo de vida. O sea, si usted no acciona la obediencia, usted no se va a quedar fuera del reino porque usted no obedeció. Entonces Dios le está mandando a usted aumentar su fuerza en el espíritu. Y esto viene a través de la oración. No lo tome liviano, que el problema con el que vino usted a la iglesia hoy puede permanecer 20 años, 30 años y no pasar nada si usted no obedece a Dios. Y entonces usted se va a ir frustrado porque no vio cambio, pero fue que usted no obedeció a Dios con el ayuno y con la oración. No hay que tomarlo liviano, hay que meterle violencia en el espíritu. ¿Está aquí?
Entonces, y los milagros se pierden cuando yo no sigo obedeciendo a Dios. Usted viene a la iglesia, recibe un milagro y se pierde porque usted no lo mantuvo el milagro con una vida espiritual. Ya conmigo, una vida espiritual. Amén, está aquí. Pues denle un aplauso al Señor, porque su palabra es verdad. Miren lo que le voy a decir. Va a sonar duro, pero usted le va a llamar a Juanita para decirle que tiene el mismo problema y usted le va a preguntar, y ya ayunas y ya oras. Por eso dile que está al lado, por eso tu problema no cambia, porque tú no ayunas y no oras. Hoy vamos a hacer conciencia de eso. Ya conmigo, hoy vamos a hacer conciencia de eso. Porque yo tengo que cambiar esa situación, no solo con oración, sino con ayuno y oración. ¿Está aquí? Y dígale que está al lado, y este año vamos a hacer un plan de ayuno. Una vida de ayuno. No espere que le manden a ayunar, usted tome la decisión de ayunar. Purificar su espíritu, su cuerpo y meterle fuerza a su oración. Pastor, es que me da dolor de estómago. Ayune primero para que se le quite el dolor de estómago. Pastor, es que me da esto. Ay, bueno, Señor, te presento por eso que me da para detenerme. Yo te lo presento para que lo quites, para yo ayunar. ¿Estás aquí? La pasividad se va con el ayuno. La pasividad espiritual, la pasividad en el liderazgo, la pereza se va con el ayuno. El desánimo se va con el ayuno. El desánimo es un problema en el cuerpo de Cristo. Dígale que está al lado, si tú crees que a ti te han pasado cosas, te invito a que escuches lo que me ha pasado a mí. Y descubrirás que a ti no te ha pasado nada. Así que no te desanimes. Vuelve a intentarlo a la manera de Dios. Ayer iniciamos la academia de música. Y fue una clase impresionante. ¿Cuántos le quieren dar un aplauso al Señor? Y el Señor me ministró y yo vine a la academia. Yo quise entrar con el grupo. ¿Por qué quise entrar con el grupo? Porque yo dije, yo tengo que ir para mejorar mi voz, porque me irrito cuando predico, cuando oro, cuando intercedo. Y quiero ver si lo estoy haciendo bien. Y me gustó tanto la primera clase con una persona profesional, una academia profesional cristiana, hijo de pastores, que han levantado muchos grupos en las iglesias. Y ayer fue un tiempo maravilloso y pude entender lo que habíamos hecho mal antes. Y lo que habíamos hecho mal antes es que a Dios le gusta lo profesional y no lo empírico. Y ahora nos metieron la teoría, nos enseñaron sobre lo profesional, porque es un profesional. Y fue una tarde maravillosa, linda, gozosa. ¿Y por qué se lo cuento? Porque todo lo que nos ha pasado en el grupo de adoración, y usted a mí me vio desanimada. Ya yo sé que cuando el Señor permite algo es porque algo no le está gustando cómo va. Cuando el Señor derriba algo es porque Él no le gusta cómo está funcionando. Y ayer pude descubrir que es que ahora viene lo profesional. Y viene la universidad también, lo profesional en la palabra. Más profesional para toda la iglesia y la ciudad. Entonces cuando el Señor derriba cosas es porque no le gusta cómo va. Y Él quiere, dice la Biblia, que todas las cosas, los que amamos a Dios, ayudan para bien. Así que nos agarraron a darnos teoría y a enseñarnos. Yo dije, wow. Y fue una experiencia maravillosa que yo me fui tan entusiasmada y que dije, Señor, yo quiero estudiar esto.
Y llegué y le conté a mi esposa, es que hoy iniciamos la Academia de Sembradores solo para la iglesia por esta primera fase. Habíamos 13 estudiantes, mucha gente de nueva, vamos a ver creo 14, para todos los instrumentos. Y si yo me hubiera desanimado, usted me hubiera tenido que enterrar. Me hubiera tenido que celebrar mi funeral. ¿Comprende esto? Pero cuando usted ora, yo sabía que no era tiempo de celebrar mi funeral, sino que era un tiempo de cambios y que Dios quería algo diferente. Y entendimos que entramos como iglesia a una nueva fase de llevarnos a un nivel educacional en todo lo que hacemos. Porque la Biblia dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y ahora nos van a graduar a todos en la rama que nos vamos a... Pero nos vamos a graduar como que si hubiéramos ido a la universidad a estudiar. Así que dé ese aplauso al Señor. Porque Dios miró nuestro corazón, nuestra intención y dice: a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y por eso le hablo, si en este año usted no pudo vencer cosas, este es el año de hacerlo bien, hacerlo a la manera de Dios. No haga, ni lo espiritual lo lleve empírico, ni la oración la lleve empírica, ni la intercesión la lleve empírica. Llévela profesionalmente. La Biblia nos enseña a nosotros a orar. ¿Comprende esto? Y hay mucha gente orando empíricamente y por eso no ve resultados, porque están haciendo la oración con indolencia, el servicio con indolencia, todo con, o sea, de cualquier manera. Y Dios nos está llamando a que cambiemos nuestra manera de hacer las cosas, que debemos prepararnos. Amén. Así que hermoso. Ahora los instrumentistas van a saber cómo se llama la cuerda, qué nota es esa, y le van a preguntar. Entonces, diga conmigo, todos estamos yendo a un nuevo nivel. Así que me gocé en esa experiencia y eso es lo nuevo que Dios está haciendo. En enero debe estar la universidad aquí ya para graduar a la gente de los ministerios, para educar a un nuevo nivel a aquellos que creen que tienen un ministerio de parte de Dios, para poner a la gente a estudiar. Porque usted no puede, escúcheme, manejar su fe de cualquier manera. No maneje su fe de cualquier manera. No la maneje empírica, porque no verá resultados. Pero cuando usted maneja la fe de acuerdo a la palabra de Dios, usted verá resultados. ¿Está aquí? Usted verá resultados cuando usted maneja la fe a la manera de Dios, como Dios habla de lo que es la fe en la Biblia. Entonces mucha gente no quiere educarse en la fe ni en lo espiritual y entonces no sabe cómo responder a las crisis. Entonces dice la Biblia: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Diga conmigo: Señor Jesús, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos de Jesús miraron que Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Amén. O sea, la primera característica de un discípulo es que tiene un maestro que le enseña a orar. Diga conmigo: un discípulo tiene un maestro que le enseña a orar. Y el problema es que mucha gente quiere orar como le da la gana y no quiere aprender a orar. Quiere orar como quiera y no quiere aprender a orar. Debemos orar como nos enseñe el maestro a orar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los discípulos le dijeron a Jesús que enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos? Porque ellos veían que Jesús llevaba una vida de oración y que cargaba una atmósfera que donde Jesús llegaba, perdóneme, pero donde Jesús llegaba,
cambiaba la tristeza en baile. Donde Jesús llegaba a hacer la visita de consolidación, la gente se arrepentía. La gente era transformada. La gente cambiaba. Cuando Jesús hacía la visita a los nuevos creyentes, esa visita cambiaba sus vidas inmediatamente. Así que, ¿qué tenía Jesús? Que una visita de él a una casa cambiaba esa familia, cambiaba al hombre el cobrador de impuestos, que la visita de Jesús, y cuando conversó con Jesús, inmediatamente este cobrador de impuestos dijo: Señor, todo lo que he tomado injustamente lo voy a devolver 10 veces más. ¡Wow! Así que nadie puede decir que no sabe consolidar, porque el consolidador de los consolidadores está dentro de nosotros. ¿Comprendes esto? Nadie puede decir: es que no me hacen caso, es que no quisieron venir a la iglesia. Pues cuando Jesús iba, Él los hacía todos convertirse en discípulos. ¿Y qué era el secreto de Jesús? Era la oración. Era su vida de oración. Y la oración es una relación con Dios. Diga conmigo: Espíritu de Dios, revélame lo que es la oración. Entonces Jesús es el modelo y el ejemplo de lo que es la oración, y la oración tiene que ser parte de nuestro estilo de vida. Y Jesús nos enseña cómo desarrollar, diga conmigo, cómo yo debo desarrollar una vida de oración. Mi efectividad, tu efectividad está en nuestra vida de oración. Diga conmigo, mi efectividad está en nuestra vida de oración. ¿Cuántos tienen miedo? Ninguno. Wow, ustedes son unos tigres que se comen todo lo que sale por ahí. La oración quita el miedo de nosotros. La oración nos hace ser agresivos espiritualmente. Es más, le quiero decir algo. La oración, lo primero que hace es sacar el pecado de mí. Lo primero que hace la vida de oración es cambiar mi carácter, es cambiar mi personalidad, es sacar mis miedos. Lo primero cuando yo comienzo a orar es que me comienza primero a transformar en mí. La oración abre el camino en mí para que el Espíritu de Jesús venga a tomar posesión en mí. Para a través de mí yo pueda liberar a otros. O sea que si la oración no está cambiando mi mente, mi corazón y mis actitudes, quiere decir que yo no estoy orando. Porque la oración, diga conmigo, yo voy a ir a la oración de forma correcta. O sea, la primera actitud que yo debo tener es que voy a orar, porque en la oración yo voy a ser transformado. Diga conmigo, yo voy a orar, porque en mi oración yo voy a ser transformado. Usted tiene que saber que la oración primero lo tiene que transformar a usted para que luego transforme a alguien a través de usted. O sea que si no está, escuche esto, si nadie está siendo transformado a través de mi vida, quiere decir que la oración ni a mí me ha cambiado primero. Y yo entro a la oración porque en la presencia de Dios y en el fuego del Espíritu, ahí comienza a morir todo lo que es de la carne en mí. Entonces mi primera actitud es que yo voy a orar para que muera todo lo que está en mí. La Biblia dice que somos semilla y que la semilla que no cae a tierra y muere no lleva frutos. O sea que si yo no estoy dando frutos, quiere decir que no estoy muriendo y no estoy orando.
Porque para que dé fruto esa semilla, yo tengo que morir a mi yo, a mi ego, a mi vida. Dice, el que no pierde su vida por mí, no es digno de mí. Entonces, dice Hebreos 1:1-2. Vamos a ver, diga conmigo, Jesús llevaba una vida de oración. Diga conmigo, Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dígale al que está al lado, hoy tienes que salir revolucionado en tu vida de oración. Hoy tienes que salir impactado en tu vida de oración. Si tú lo crees, vas a recibir el don de la oración para comenzar a orar para que haya una transformación en tu vida. Dice la Biblia que Dios en estos días nos hablaría ¿por quién? Por su Hijo Jesucristo. Diga conmigo, Dios en estos tiempos determinó que nos hablaría por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida de Jesús o Jesús es el modelo de Dios para hablar lo que demanda de nosotros, lo que quiere de nosotros. ¿Está aquí? Jesús es el modelo. ¿Estás aquí? O sea que todo lo que Dios nos quiere decir o lo que nos habla a nosotros, nos lo va a hablar por medio de la vida de Jesucristo. Diga conmigo, la vida de Jesucristo. Hay gente que está buscando que le hablen, que le diga, pero si ya Él nos habló por medio de Jesucristo. Hay gente que está esperando que Dios le confirme su voluntad, pero es que Él ya nos habló por medio de Jesucristo. Hay gente que está esperando que Dios le diga algo nuevo y la Biblia dice que en estos días Él nos habla por medio de Jesucristo. ¿Alguien necesita que Dios le hable algo nuevo? Si dice que Él nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Dice que Él nos habla. ¿Y por qué nos habla a través de Jesucristo? Porque Él constituyó heredero de todo a Jesucristo. Del universo, de la tierra, del cielo, de los astros. Todo lo creado fue hecho por medio de Él y para Él. Y hay gente que todavía está orando, Señor, ¿será tu voluntad que yo me vuelva un discípulo de Cristo? Porque hay gente preguntando eso. Porque hay gente preguntando, Dios, ¿tú quieres que yo te sirva? Porque hay gente preguntando eso porque no tiene una vida de oración. Porque la oración no es más que hablar, que comunicarnos. Y es a través de esa comunicación que yo conozco al Padre y conozco cuál es su voluntad. Entonces Él dice que Él nos habla a través de Jesucristo porque a Él lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Diga conmigo, el Padre hizo el universo por medio de Jesús. Amén, ¿estás aquí? Dios creó el universo por medio de Jesús. Amén. Todo lo que ¿qué es el universo? Las estrellas, el sol, la luna, lo que vemos, los cielos, la tierra, todo lo que está habitable, todo lo creó Dios por medio de Jesucristo. Amén. Diga conmigo, el Señor habla mi vida por medio de Jesús. Escucha esto, estamos viviendo tiempos de incertidumbre, tiempos de temor, tiempos de miedo, donde mucha gente escucha diferentes voces, donde la gente escucha diferentes voces y donde hay gente que quiere escuchar diferentes voces al mismo tiempo, pero la Biblia dice que Dios Padre nos habla por medio de Jesucristo. Diga conmigo, a mí mi Padre Celestial me habla por medio de Jesucristo.
tengo que aprender a oír la voz de Dios. Diga, Padre, tengo que aprender a oír la voz de Dios. Diga, hoy es el día que activo la voz de Dios en mi vida. Hoy activo la voz de Dios en mi vida. Entonces, esto es bien importante. Él nos habla por medio de Jesús y yo tengo que aprender a oír la voz de Dios. Diga conmigo, tengo que aprender a oír la voz de Dios. A discernirla y a obedecerla. Tenga cuidado de la voz que está escuchando. Tenga cuidado de la voz que está oyendo. Tenga cuidado porque su vida va a determinar la voz que está escuchando. ¿Está aquí? En este caminar, en esta tierra, perdón, usted va a enfrentar muchas cosas. Y los resultados de lo que está enfrentando van a ser determinados por la voz que usted está escuchando. Yo he visto muchas situaciones, muchos problemas en mi familia, en la iglesia, en el trabajo, y yo he aprendido a escuchar la voz de Dios. Porque la gente te va a decir con el problema, no, es que es por culpa de este, por culpa de aquel, por culpa de aquello. Es porque fulanito no hizo, menganito no hizo. Pero cuando usted va a escuchar la voz de Dios, Dios le dirá la verdadera razón por la cual pasó. Denle un amén. ¿Entiendes esto? Entonces, yo hace 3 semanas, un mes, vengo proclamando que viene el nuevo nivel de lo profesional, porque se lo había escuchado a Dios. Llegó Eclesia y le dije es que Dios nos va a cambiar todo de una manera profesional. Lo dije en el altar. Llegó Eclesia. Es que Dios va a cambiar, porque en el secreto Dios me dijo, hija, todo esto está pasando es porque te voy a traer los mejores profesionales. Te voy a traer gente capacitada para esta nueva temporada. ¿Para qué? Para acelerar los procesos, para la nueva cosecha, para la multiplicación. ¿Comprende esto? Y no solo lo dije en el altar, lo dije en el secreto. Se lo dije a Oriana una y otra vez. Oriana, escucho del Señor que viene lo profesional. Pero si yo escuchara otras voces, las otras voces decían, es que fulanito, es que menganito, es que esto, es que lo otro, es aquello. Pero yo fui a escuchar la voz de Dios y Dios me dijo, es que viene lo nuevo de mí. ¿Entiendes esto? Porque la Biblia dice que Dios hace cosas nuevas. ¿Entiende esto? Pero cuando usted no sabe escuchar la voz de Dios, usted está buscándole la razón carnal al problema y es lo que quiere Satanás para que usted se quede estancado. ¿Entiende esto? Por eso dice la Biblia que Dios nos habla a través de su Hijo Jesús. Usted no pone un negocio porque está escuchando que va a pasar una crisis, porque está en una situación. Pero cuando yo voy a orar, yo escucho la voz de Dios que me dice, hija, si tú obedeces mi voz y escuchares mis mandamientos y los pusieras por obra, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Mientras que el mundo dice que hay crisis por esto y esto y esto, la voz de Dios me dice a mí que si yo pongo por obra sus mandamientos, todo lo que emprenda, yo prosperaré. Pastor, ¿y por qué cuando escucho la noticia me paralizo en el negocio, en la familia, en la casa? Porque usted todavía no sabe escuchar la voz de Dios.
y está dependiendo de la voz de la gente. Y por eso usted tiene que aprender, pastora, pero yo leo la Biblia, pero no escucha la voz de Dios. Porque cuando usted escucha la voz de Dios, usted le mete fuerzas a sus acciones porque ya usted escuchó a Dios. Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es escuchar lo que la Biblia dice. Y usted tiene que tener la certeza de lo que Dios dice. Ahora, si usted no escucha la voz de Dios, el diablo va a usar su autoridad y su poder para afirmar las voces de la gente. El fracaso, la derrota, el divorcio, la enfermedad, la escasez, la miseria. En vez de pararse, no, yo voy a irle a preguntar a mi Dios en qué temporada estoy. A mi Dios me dijo que estoy en una temporada de cielo abierto, que camino en una temporada de cielo abierto. ¿Y por qué? ¿Y por qué camino en una temporada de cielos abiertos? Porque estoy a cuentas con Dios, cerré mis ciclos repetitivos, me puse a cuenta con los hombres, me puse a cuenta con la gente, me puse a cuenta con mis autoridades. Así que por eso Dios me dijo, estás en una temporada de cielos abiertos. ¿Comprendes esto? Entonces, así es que escuchamos la voz de Dios. Y esto tiene que venir de la oración. Diga conmigo, la oración. Entonces, dice la Biblia que Dios nos habla por medio de Jesucristo. Por eso los discípulos le dijeron, maestro, enséñanos a orar. O sea, ellos entendieron que el Padre hablaba a través de la vida de Jesús y ellos entendieron el lenguaje de Dios. Diga conmigo, el lenguaje de Dios. O sea, usted tiene que aprender a entender el lenguaje de Dios. Diga conmigo, el lenguaje de Dios. Dígalo fuerte, el lenguaje de Dios. Entonces, lo que Dios está diciendo, que el lenguaje de Dios es Jesucristo. Ese es el lenguaje del reino. Apocalipsis 3:6 dice, ¿cómo habla Jesús pues en este tiempo? Si la Biblia dice que Él nos habla a través de Jesucristo, Jesucristo nos habla a través del Espíritu de Dios. Diga conmigo, Jesucristo me habla a través del Espíritu Santo. Por eso yo tengo que escuchar la voz del Espíritu Santo. Tengo que escuchar la voz del Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 3:6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿A quién manda a escuchar Jesús? A la iglesia. Al Espíritu. ¿A quién manda a escuchar? ¿A quién le dice Jesús que la iglesia tiene que escuchar? Dígalo de nuevo, al Espíritu Santo. La iglesia tiene que aprender a escuchar al Espíritu Santo de Dios. Por eso no puede ser posible que hayan líderes en la iglesia que dejaron de escuchar al Espíritu Santo cuando Jesús mandó solamente escuchar al Espíritu Santo. Y yo tengo que aprender, yo tengo que aprender a escuchar al Espíritu Santo. Ya conmigo, tengo que aprender a escuchar al Espíritu Santo. Amén. Dios me había hablado este año que todo iba a cambiar en Sembradores. Todo iba a cambiar, la forma, la metodología. Así que abrimos la academia y por primera vez no pagamos nada. Por primera vez cada uno tiene que pagar su estudio. Y yo nunca había hecho eso en 12 años de ministerio, de caminar con el Señor. Así que cuando el Señor me habla que viene cambios y cambios y cambios, los que van a entrar a las escuelas van a tener que aprender a invertir en su ministerio. Los que van a entrar a la universidad van a tener que aprender a invertir en su ministerio. Porque cuando nos regalan las cosas no las valoramos, sino cuando aprendemos. Usted va a invertir en lo que quiere invertir.
Pero si yo le digo, venga y haga esto, que la iglesia se lo da todo, usted tal vez no sepa decir que no, o tal vez no tenga más nada que hacer. Porque hay gente que no sabe decir que no. Y hay gente que no tiene más nada que hacer. Y el método de Dios hace que el que quiere algo invierta en lo que quiere. Porque usted puede que no tenga más nada que hacer y por eso está sirviendo. Pero cuando le sale el trabajo, a usted le importa un comino el servicio y lo deja tirado. Dejó de limpiar la iglesia porque ya no le importa. Usted vino porque necesitaba un trabajo y como ya Dios se lo dio. Pero cuando usted invierte en su llamado, en su propósito, usted lo va a valorar porque usted invierte en lo que usted quiere, en lo que Dios le puso en su corazón, en lo que usted anhela. Así que eso era un reto para mí. Toda la vida lo había regalado todo. Así que fui a orar, a escuchar la voz de Dios. Y el Señor me habló y me dijo, sí. Y me dio este texto bíblico: aquel que encuentra un tesoro. ¿Qué dice la Biblia que hace aquel que encuentra un tesoro? ¿Qué dice la Biblia? Que aquel que encuentra un tesoro, dice que va y vende todo lo que tiene si en verdad cree que ha encontrado un tesoro. Vende todo lo que tiene. Cuando yo encontré el tesoro del reino, el reino es poder de Dios. El reino es poder. El nombre de Jesús es poder. La autoridad es poder. El cristianismo es poder. El servicio es poder. Es poder. El servicio es poder para destruir las obras del diablo. Dice, aquel hombre encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía y compró ese tesoro. ¿Estás aquí? O sea que lo que identifica a la gente del reino es que saben invertir en su llamado, en su salvación y en su eternidad. ¿Está aquí? Y sabe que todo lo bueno en esta tierra tiene un precio, que todo lo bueno en esta tierra tiene un costo. Amén. Aleluya, denle un aplauso. Entonces yo dije, sí, es verdad, tiene toda la razón. Eso dice la Biblia. Así que comenzamos a movernos y yo estoy impresionada cómo la gente ha respondido. ¿Por qué? Porque cuando usted sabe que encontró algo que es verdadero, que es genuino, que tiene poder, que salva, usted dice, me cueste lo que me cueste, dejar lo que tenga que dejar por esto, yo lo quiero porque esto es poder de Dios. Yo lo quiero porque esto es poder de Dios. Me cuesta el sueño, me cuesta la madrugada, me cuesta el arrodillarme, me cuesta interceder. Esto es poder de Dios. El evangelio no es para aquellos que no saben invertir en su vida, en su descendencia, en sus hijos. El reino es para aquellos que saben que la inversión tiene resultado, que la inversión produce fruto, que el tiempo, la oración, el dinero, la finanza, no importa lo que estés invirtiendo, el tiempo que te detienes para estudiar la palabra, para leer, para aprender, para educarte, esa es una inversión que estás haciendo para tu propósito y el de tu familia en esta tierra. Pero hay gente que no saca inversión para prepararse en la palabra, para estudiar la palabra, para orar por esa palabra que está estudiando. Hay gente que no practica, hay gente que no hace nada porque no sabe invertir en las cosas verdaderas. Entonces Jesús dice que la iglesia tiene que aprender a escuchar ¿qué? El Espíritu de Dios. Diga conmigo,
Como iglesia, tenemos que aprender a escuchar lo que el Espíritu, y escúcheme lo que le voy a decir, dice aquí, Espíritu con E mayúscula. Oh, un día de esto, mientras que oraba, el Señor me dio una prédica y me enseñaba cómo probar los espíritus. Dice la Biblia, probad los espíritus si son de Dios o no. Y se lo prometo que será para enero. ¿Cómo yo pruebo si el espíritu de alguien es de Dios o no es de Dios? Se lo voy a enseñar. Pero aquí dice que hay que escuchar al espíritu con mayúscula. Porque usted tiene un espíritu humano y yo también. Pero cuando recibo a Cristo, ahora recibo al Espíritu de Dios. Ahora está el espíritu mío humano y está el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios. Y de esto le voy a enseñar en enero. Pruebe y dice la Biblia, probad el espíritu si es de Dios. Si el espíritu confiesa que Jesucristo vino en carne, si el espíritu confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, ese espíritu es de Dios. Y si no, es del anticristo. Pero la palabra probad no es nada más decir, sí, yo creo que Jesucristo es el Señor, es más profundo. ¿Comprende? Hay métodos que Dios usa para probar el espíritu. Por eso dice la Biblia que oye lo que el espíritu con mayúscula, porque también puede hablar el espíritu humano. Y usted tiene que aprender a discernir cuando habla el espíritu de Dios o el espíritu humano de alguien. ¿Comprende esto? ¿Cuántos quieren aprender eso? Aprender a discernir quién está hablando, el espíritu de Dios o el espíritu humano. Hay gente que como no escucha el espíritu de Dios, todo lo que habla, lo habla de su espíritu. Por eso todo lo que habla es contrario a lo que Dios habla. Y usted tiene que aprender a discernir la voz del Espíritu Santo. ¿Está aquí? Yo le decía a los consolidadores, Jesús dijo esto a Pedro, si me amas, pastorea mis ovejas. Y yo le decía esto, la gente viene, amo a Jesús, amo a Jesús, amo a Jesús, pero demándale pastorear 6 ovejas. Demándale pastorear 6 ovejas. ¿Dónde están las ovejas de la casa de paz? ¿Dónde están? Y el problema es que su espíritu le está diciendo que aman a Dios, pero el Espíritu Santo está hablando otra cosa. El Espíritu Santo está diciendo, les falta amar más a Jesús. Les falta amar más a Jesús. ¿Comprende lo que le digo? El espíritu humano puede estar diciendo, yo amo a Jesús, me importan las almas, me importan las ovejas. Pero el Espíritu Santo puede estar diciendo, eso no es verdad. Porque no hacen nada por esas almas, por consolidarlas, por amarlas, por orar por ellas, por buscarles, por llamarles. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Entonces necesitamos ser confrontados por el Espíritu Santo. Si verdad amamos a Jesús, si verdad amamos a Jesús, porque es que usted puede estar escuchando a su espíritu que usted ama a Jesús. Pero la pregunta es, ¿el Espíritu Santo dice que verdad yo amo a Jesús? Y la Biblia nos enseña a nosotros ¿qué es el amar a Jesús? Es pastorear las ovejas. Por eso Jesús manda a la iglesia que aprenda a escuchar la voz de Dios. Amén. La voz del Espíritu. ¿Cuántos me dan un amén? Entonces, dice
Y el Señor va a hacer este año con esta casa algo poderoso en el Espíritu. Nos va a enseñar a escuchar la voz del Espíritu. Y va a poner una carga. El Espíritu Santo va a poner una carga. Usted va a sentir una carga en sus hombros. Usted va a sentir una carga en la espalda. Usted va a despertar a la 1 de la mañana acordándose que no amó a las ovejas de Jesús. ¿Por qué? Porque es Dios el que va a comenzar a poner por su Espíritu lo que es verdaderamente amar a Jesús. Porque se nos olvida llamar a la gente, se nos olvida visitarle, se nos olvida ir a orar por ellos y ponerles mano. Y Dios le va a poner a las ovejas una carga para obedecer. Porque tiene que venir un acople, tiene que venir del pueblo de Dios una carga por amar a las ovejas de Cristo, como Él dice, y tiene que venir una carga de parte de las ovejas que Dios ponga para obedecer. Amén. Esa era la vida de oración de Jesús. Y eso Dios lo va a hacer con su Espíritu, lo va a hacer en nuestras vidas. Que nosotros sintamos la carga por orar por esas personas, la carga por ayudar a esas personas. Hay gente que tiene 1 año en la casa de paz y el líder no le ha dicho que tiene que leer el libro de sanidad interior. Hay gente que se me ha acercado y me ha dicho, a mí nunca el líder me ha dicho que yo tengo que leer nada, que tengo que escudriñar algo. A mí no, el líder nunca ha orado por mi necesidad. Y eso es falta de amor por las almas. Eso es falta de amor a Jesús. Porque si yo sé que esos libros de la visión está la respuesta a mi vida, y yo lo experimenté y me cambió mi liderazgo, mi matrimonio, mi finanza, mi negocio, y los pongo por práctica, lo primero que yo hago es decirle a esa oveja, estos libros te van a ayudar a crecer espiritualmente. Hay líderes que me han dicho, solo me he leído un libro de los 12, hay una lista hecha hace 5 años de los 12 libros que todo líder debe leerse al año. ¿Comprende esto? Hay una lista de ese crecimiento y hay líderes que no se han leído ninguno. ¿Y cómo pueden ayudar a las almas que están ganando? ¿Comprende esto, iglesia? Y eso viene por falta de amor a Jesús, por no seguir el ejemplo de Jesús, porque Jesús, su vida de oración. Oiga, hay cosas que a mí se me han olvidado, en la carne se me olvida, pero cuando voy a la oración, el Señor me recuerda que no lo hice. Y en la mañana, oye, se me olvidó esto, hagan lo otro, porque estaba orando. Es en la oración que el Señor me recuerda lo que me pidió mi esposo que hiciera. Porque se me olvidó, porque todos estamos afanando con los quehaceres. Es en la oración cuando el Señor me acuerda, hablando con Él, lo que el apóstol le enseñó en el libro. Es en la oración que el Señor me recuerda que hay un alma que no hemos llamado, que no hemos visitado, y quedo yo en la mañana mandando el chat. En la mañana, por eso en la habitación hay un cuaderno y hay una pluma, y cuando termino de orar me siento, porque yo soy la secretaria del Espíritu Santo, y comienzo a anotar todo lo que Él me dice. Y durante el día paso un checklist para ver si lo hice. Y ahí me recuerda a personas, me recuerda a almas, líderes, gente. Y lo que me dice allí cuando llamo a esa gente, así mismo era. Así mismo es.
Por eso la obra de la iglesia solo se puede llevar a través de la oración. Por eso el liderazgo efectivo está en la oración. Por eso el avance, el crecimiento, la salvación, la restauración está en la oración. Y ahí llevo la Biblia, ahí tengo la Biblia y me da texto bíblico y voy a leerlo inmediatamente. Lo busco y lo escudriño y Él me estaba entrenando para lo que venía para el día, para lo que venía para el día siguiente. Y cuando eso llega, ya Él me había dicho con la Biblia lo que era y ya yo había anotado. Y de ahí salen las prédicas, de ahí salen las enseñanzas, de ahí sale el crecimiento, de ahí sale la madurez. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? De ahí recuperamos gente. De ahí nos acordamos de la gente. De la vida de oración. Por eso Jesús dependía de la vida de oración. Usted y yo vemos aquí en la tierra, pero el Padre desde su trono ve todo el universo. Y nos puede decir las cosas que debemos hacer o no hacer. Hay cosas que se nos olvidan humanamente. Pero cuando yo voy a la oración, yo me acuerdo de esas personas. Yo me acuerdo de que esa persona, oiga, usted tiene que saber que el que no ora no puede ser transformado. Que el que no intercede no puede ser transformado. ¿Qué pasa cuando un alma llega a su casa de paz con un problema? Lo primero que usted debería hacerle, si usted ha probado la intercesión, es decirle: mira, te tienes que conectar a la intercesión de madrugada con nosotros y vas a ver milagros. Entonces usted está ahí en la carne queriendo convertir discípulos, pero esos discípulos cargan una enfermedad, un problema financiero, una situación que no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu. Y llevan 2 años los mismos 2 intercesores en la madrugada, nadie, y tienen una casa de paz de 20 personas y todos ahí con un problema. Todos ahí con una necesidad, pero a ninguno, parece que ninguno escuchó la voz del Espíritu Santo diciendo: oye, invítalo en la madrugada. No, pero es que usted escuchó su espíritu decir que ellos no tenían cómo llegar a la iglesia. Pero yo escuché al Espíritu Santo decirme: usa el MED. Pero usted escuchó al espíritu suyo decir: es que ellos no tienen cómo llegar a la iglesia. Pero cuando usted escucha al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a decir: mi hija, tienes el WhatsApp, tienes el teléfono, tienes el Meet, tienes qué sé yo. En los teléfonos tienen una cosa que se llama grabación. Y yo no soy muy tecnológica, pero no me dejo. Tiene una cosa que se llama grabación, que cuando usted entra a orar y se lo modele a través de SoundCloud, usted lo graba y cuando sale de allí se lo manda a toda la red que usted dirige. Pero usted escuchó a su espíritu que ellos tenían que venir como usted viene. Pero cuando usted escucha al Espíritu Santo dice: no, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La estrategia está en el Espíritu Santo. La estrategia está en el Espíritu Santo. O usted piensa seguir el mismo orando 10 años. Qué aburrido. ¿Usted quiere que hace 10 años orando en la madrugada usted solo, con el mismo? No, dígale al que está al lado: estás pasado de moda. Ya yo estoy aburrido de venir a orar contigo. De escuchar lo mismo, escuchar la misma gente. ¿Comprende esto? Usted puede grabar y activar a esa gente. Oiga, una de las cosas que yo he descubierto, que la gente no sabe orar. Y la gente no tiene ni idea cómo oramos nosotros. Una de las cosas que yo he descubierto, que la gente ni siquiera tiene idea lo que pasa aquí a las 5 de la mañana.
Entonces voy a grabar mi intercesión y se la voy a mandar a esos discípulos de Casa de Paz para que me escuchen cómo estoy orando por ellos, por sus casas, por su familia, y ellos se pongan de acuerdo con nosotros y comiencen a reprender las obras de las tinieblas. Reprendan el cáncer, reprendan la enfermedad, reprendan, qué sé yo, la leucemia, reprendan el SIDA, reprendan, qué sé yo, lo que esté. Las casas de paz están llenas de gente con problemas. Pero cuando usted escucha su espíritu no tiene solución. Pero cuando usted escucha al Espíritu Santo, bueno, yo, Señor, vine a escuchar al Espíritu Santo. ¿Cómo yo resuelvo esto? ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo hago esto? Y el Espíritu Santo le va a decir a usted, oiga, le voy a decir algo. Una persona enferma de la enfermedad que sea, se mete al fuego de la intercesión de 2 horas en la madrugada y en 40 días resucita. Pero usted escucha a los líderes, pastores, que fulanito tiene este problema y ya. Si hubiera escuchado la voz del Espíritu, hubiera dicho, pastor, este fulanito tiene este problema, pero el Espíritu Santo me dijo que lo trajera en la madrugada, que lo conectara en la madrugada, que le grabara en la madrugada, que le mandara la página. Pero no tienen solución porque están escuchando su espíritu y no el Espíritu de Dios. Allá en Corea hay una iglesia inmensa, la más grande del mundo. Y tienen algo que se llama las cuevas de oración. Gente del mundo que ha estado enferma viaja ahí, se mete una semana y a la semana la enfermedad desaparece. Toda enfermedad que está en nuestro cuerpo, cuando usted comienza a interceder, se va. La gula, la adicción al cigarrillo, la adicción al licor, la adicción a la inmoralidad sexual, a la masturbación, a la pornografía, la adicción a la comida. Usted métase ahí a orar, a interceder, y usted en menos de 30 días será libre, porque los demonios no aguantan el poder de Dios y la oración es poder de Dios. Pastores, que nadie quiere venir, no se discipulan conmigo porque no oran. El que no ora no avanza, el que no ora no verá milagros, el que no ora se estanca. Usted tiene que impartir la oración a la gente. Si usted tiene 1 año y usted no tiene otro intercesor, ya usted hay que mandarlo para la casa. ¿Sí? Es que el Espíritu Santo todavía no le ha dicho buscar. Oiga, todos los intercesores de esta casa yo los he llamado porque el Espíritu, mientras que oraba, me dijo, llámalo y ponlo a orar. Parece que usted no le da esa instrucción nomás a mí. Y todos los intercesores yo tengo que asignárselos porque usted no escuchó la voz del Espíritu Santo diciendo a quién usted puede invitar para orar. Es por falta de amor. Porque usted tiene que saber que en la oración se sana el cuerpo. Entonces usted no está queriendo que los demás se sanen. Ay, pastora, es que, mire, evangelicé a alguien y su hija y su hijo, y dígale que venga para la madrugada, que ahí la oración tiene tanto poder que va a transformar lo que esté pasando. Por eso hay gente con el mismo problema, porque no cree en la oración y está escuchando su espíritu y no el Espíritu de Dios. Amén. Deme un amén si usted cree que la oración tiene poder. Usted cree que si la oración tiene poder, ¿por qué ora una vez a la semana nada más cuando viene la intercesión? La oración tiene poder. Mire, cuando usted ora, la tierra se estremece, la tierra tiembla, abre lo cerrado cuando usted ora, milagros ocurren cuando usted ora, los cielos se abren cuando usted ora, los demonios salen huyendo de su casa cuando usted ora. Todo eso acontece.
Pero si usted no ora, nada de eso pasa. Cuando usted ora con Dios, cuando usted habla con Dios, cuando tiene comunión con Dios y usted sale de esa oración, usted viene lleno de la gloria de Dios como Moisés. Entonces, Marcos 1:35 dice, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba Jesús. Allí oraba Jesús. Yo sé que todo cristiano viene con un problema a la iglesia. Todo cristiano. Así que todos necesitan ir a orar. Todos. Así que la única manera de mover las potestades, la montaña, es orando, es intercediendo y echando fuera a las tinieblas y al diablo de nuestras vidas. Dice, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Ya conmigo, Jesús buscó un lugar para orar. Dice Mateo 14:23, y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Amén. Ya conmigo, Jesús oraba. ¿Usted cree que Jesús no tenía problemas? Tenía problemas, pero Jesús oraba. Jesús oraba. La oración cambia la atmósfera. Recuerdo cuando empecé mis primeros pininos de oración, nacieron mis hijos y nacieron asmáticos. Medicina, plata, sueño, cansancio, enfermo. Médico me dijo, solo Jesús los puede sanar. Así que comencé a orar y al tercer mes de persistir en la oración, el asma se fue. Usted no podrá mover nada si no ora todos los días hasta que se vaya. Pero el problema es que la gente ora hoy, mañana no. Hoy, mañana no. Esta semana sí, la otra no. Diga conmigo, persistencia. Usted debe aprender a tener persistencia en la oración. Para el matrimonio, para los hijos, para la finanza. Vaya a tener persistencia en la oración hasta que ese demonio se mueva en el nombre de Jesús. Entonces el problema está en que no hay persistencia. Amén. El líder le manda el enlace para que usted ore hoy, pero la siguiente semana se le olvidó. ¿Comprende? Bueno, si se le olvidó, ayúdele. Escríbele la noche antes, acuérdese de mandarme el enlace porque yo quiero orar. Ah, no, pastores, que ellos no pueden venir porque no tienen carro. La Biblia dice que Dios aumentó la ciencia, que la ciencia aumentaría. Hay mecanismo, hay gente orando en las madrugadas, no hay excusa, hay mecanismo para... Yo aprendí a orar, ¿usted sabe cómo? Y en mis tiempos no había lo que había hoy, cuando yo empecé. Y yo compraba los CD de la profeta Ana y los traía. ¿Y usted sabe qué hacía yo? Transcribía en papel todos los CD. Todos. Y tenía mi cuarto de oración con todas las páginas. Y ahí empezaba a la 1 de la mañana a declarar. Y no había libro en ese tiempo, no había librería cristiana en David en ese tiempo. Y comenzaba a declarar y a decretar hasta quebrantar las obras del diablo. ¿Comprende esto? Transcribía todo. Por eso fue que creé SoundCloud. Y puse las intercesiones ahí para que la gente las tuviera a mano y orara. ¿Comprende esto? ¿Para qué? Para cambiar la mentalidad. Oiga, corra a cambiar la mentalidad de su casa, de su familia, de sus hijos. Corra a cambiar a través de la oración la mentalidad, porque viene mayor crisis a la tierra. Y dice, Jesús oraba por la noche. Lucas 6:12 dice, y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Dice, en aquellos días. O sea que van a haber días donde tú vas a tener que orar
toda la noche. Van a haber días que vas a tener que orar toda la mañana. Van a venir días que vas a tener que orar toda la tarde. Y Dios está hablando a través del Espíritu de que Jesús, esa era la vida que Él llevaba. Yo he tenido días que he tenido que orar mañana, tarde y noche. Yo he tenido temporadas donde mucho clamor y mucha oración. Yo he tenido temporadas donde he tenido que gemir, poner mi cabeza en el piso y gemir para contrarrestar las obras de las tinieblas. ¿Comprende esto? Entonces la gente quiere que con 15 minutos Dios le resuelva todo. Tiene que aprende a orar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener una vida de oración? Job 22, 21. ¿Cuáles son los beneficios de tener una vida de oración? ¿Cuáles son los beneficios de tener una vida de oración? Dice Job 21, 22. Vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás. Léalo por favor conmigo. La oración es tener amistad con Dios. La oración es tener amistad con Dios. ¿Cuántos hoy no tienen paz? Levante su mano. ¿Cuántos han experimentado lo que no es tener paz? O hoy están viviendo que no tienen paz en alguna situación. En alguna situación, la finanza, el negocio, el matrimonio, el hijo, los problemas. Un problema, sea sincero. Por eso hay que escuchar la voz del Espíritu. Porque la falta de paz no es porque no tiene dinero, no es porque no tiene trabajo, no es porque no. La falta de paz, dice el Espíritu de Dios, que es falta de amistad con Dios. Pero si usted escucha su espíritu, usted dice, es que mi falta de paz es porque me falta conocer el futuro. Mi falta de paz y de la paz. La falta de paz no te da seguridad para tus decisiones, para tus determinaciones. Y usted puede decir, la falta de paz es porque esto, es porque lo otro, es por un hijo, es por un nieto, es por el esposo, es por la economía, es porque no tengo trabajo, es porque se me está acabando la plata. Pero dice Jesús, la iglesia escucha lo que el Espíritu de Dios dice. Yo estoy segura que aquí todos tienen falta de paz en alguna área. Todos. ¿Qué dice? Vuélvete en amistad con Él y tendrás paz. ¿Qué dice? Vamos a decirlo todo fuerte. Vuélvete en amistad con Él y tendrás paz. Aquí hay gente que no puede dormir de noche porque no tiene paz. Me dice el Espíritu de Dios. ¿Y por qué es esa falta de paz? Por falta de amistad con Dios. Y la amistad se produce por una relación con Dios. Y una relación se produce por hablarle a Dios, expresar nuestra vida, nuestro corazón y después sentarme a escuchar. ¿Tú qué quieres que yo haga? Quiero escuchar su voz. Quiero escuchar. Eso trae paz. El diablo quiere que usted no tenga amistad con Dios para que sus decisiones sean malas. Y normalmente nosotros tomamos decisiones cuando no tenemos paz. Por eso hay que encontrar la paz y luego tomar decisiones. ¿Y eso es por falta de qué? ¿Y cómo yo encuentro la paz que sobrepasa todo entendimiento?
Dice la Biblia que mi Dios nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento, vendrá sobre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo amistad con Dios, Él me arropa con su paz, y su paz me da seguridad, su paz me da certeza. Oiga, yo me acuerdo cuando Dios me dijo que iba a ser pastora. No me dijo que iba a ser líder de Casa de Paz, ni intercesora. Me dijo, ve a pastorear. Y yo llamo al apóstol y le digo, apóstol, me pasó esto. Y me dijo, si Dios te lo dijo, hazlo. Y nunca he dudado de eso. Su paz me ha cubierto. Su paz me ha abrazado. Nunca dudé que esa fuera su voluntad, porque yo desde el día 1, la primera alma que me entregó la cuidé como un bebé en mis brazos. Le di de comer, le di la lechita, oraba, intercedía. Así que yo me imagino que eso le gustó al Señor. Me dio otra, porque los cuidaba, oraba, los cuidaba en la oración, los cuidaba así dándole alimentito. Y así que Dios me habla y me dice, vas a ser pastora. La paz de Dios me abrazó, porque a mí no me lo dijo el hombre, me lo dijo Dios mismo. Me lo dijo en intimidad. Yo lo escuché a Él decirme. El apóstol nunca me llamó para decirme que iba a ser pastora. Yo escuché a Dios. Así que como yo había escuchado a Dios que iba a pastorear y iba a enseñar la Biblia, usted sabe que yo hice y no tenía iglesia. Así que yo todos los domingos a las 10 de la mañana me vestía, me arreglaba, iba al garaje de mi casa, ponía una mesa, sacaba la Biblia y comenzaba a leer la Biblia en voz alta y la enseñaba. Y no había nadie. Porque yo había escuchado a Dios que Él quería que yo enseñara su palabra. ¿Comprende esto? Y su paz siempre me ha abrazado. Y créame que le voy a decir que yo no estaba tomando cualquier decisión. Estaba tomando una decisión que cambiaba mi vida, que cambiaba mi destino. Mi esposo se casó con una arquitecta, no con una pastora. Estaba tomando una decisión que cambiaba mi casa, cambiaba mis hijos, cambiaba mi familia. Pero la paz de Dios me estaba abrazando, porque mientras que yo oraba, Dios me estaba diciendo, léalo. Dice, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás. Usted tiene que ser sincero con usted. ¿Tiene paz en su vida? ¿Tiene paz en lo que hace? ¿O tiene incertidumbre? ¿Tiene duda? ¿Tiene incertidumbre en lo que Dios le está pidiendo? ¿Tiene incertidumbre en lo que Dios le está diciendo que haga? Necesita volverse en amistad con Dios. Solo la amistad con Dios le dará la valentía, le dará la certeza, le dará la convicción, y escúcheme lo que le voy a decir, le dará la fe que necesita, porque yo sé que cada vez que yo le sirvo a Dios, Dios está peleando mi batalla, porque yo no me autodominé, sino que Él me dijo que le sirviera, Él me dijo que hiciera, Él me dijo que aquello. Entonces eso es lo que a mí me da la seguridad, que mientras que estoy predicando su palabra, todo lo que se levante en contra mía, Dios lo está derribando. Todo lo que se levante contra mis hijos, contra mi familia, contra mi finanza, contra mis negocios, contra mis hijos y mi matrimonio, Dios lo está derribando, porque Él me dijo que hiciera esto y Él haría lo otro. Pero ¿cómo puede haber gente dudando si lo que está haciendo es de Dios o no?
Es más, yo acabo de escuchar al Espíritu Santo que hay gente que duda de ser un líder de Casa de Paz, que duda del trabajo, que duda de la visión, que duda en su corazón, y que hay luchas con el compromiso de la visión porque su amistad con Dios no es fuerte. ¿Y qué dice aquí? Dice, y vamos a tener paz por la amistad con Dios, y por ello nos va a venir Él. ¿Qué dice? Tendremos bien. Ahora, escúchame esto. La duda no se va a ir del corazón. Ahorita usted está reforzado, la duda se fue. Pero mañana va a volver a dudar. Este miércoles va a querer dudar. Cuando le toque traer a todos sus miembros de Casa de Paz a Casa de Paz el miércoles aquí a la iglesia. Que tenemos Casa de Paz aquí. Usted va a dudar. ¿Comprende lo que le digo? Pero ¿por qué duda? Si Dios le dijo a usted que Él estaría contigo todos los días de su vida. ¿Por qué duda? Es que ¿cómo voy a hacer? Es que ¿cómo voy a hacer? No, pero ¿por qué duda? Si Dios le dijo a usted que estaría con usted todos los días de su vida. Esa duda, esa falta de paz lo paraliza, que usted no hace lo que tiene que hacer, porque antes de lo que usted hiciera, usted dudó que la gente le escuchara. Si Dios dijo que usted estaría, Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Por qué duda que le va a ir bien? ¿Por qué duda si Él dijo que estaría con nosotros? Y que siempre, si hiciéramos su ley y no nos desviáramos ni a derecha ni a izquierda, todo nos saldría bien. ¿Por qué duda? ¿Por qué está dudando si saldrá bien o no saldrá bien? ¿Por qué está dudando? Porque falta amistad con Dios. Falta oración, falta vida de oración. Pastor, ¿y cuándo yo voy a cambiar de una condición de duda a Dios a otra? Cuando usted le meta duro a la oración y a la intercesión. Cuando usted nada más no venga a orar o a interceder un día, y ya un día hay gente que se queja, y ya un día la gente dice que es mucho. Si usted sabe que necesita más, usted no espere que le digan que le van a asignar un día a día. Voy con el que esté ese día porque a mí me falta más. Porque yo no necesito un día interceder. Yo necesito desarrollar la intercesión y me falta más. Tendrá usted que ser íntegro delante de Dios y saber si a usted le falta o no le falta más. Yo intercedía 7 días de la semana en Palmira, en la madrugada. Y después vine 3 años aquí, en la madrugada. 8 años a las 4 de la mañana. Hasta que me volví fortalecida por la intercesión. En la intercesión Dios me enseñó el mundo espiritual. En la intercesión Dios me mostró quiénes eran mis enemigos, con quién peleaba. En la intercesión de madrugada en su casa, el Señor me mostró estrategias, técnicas de intercesión. El Señor me daba estrategias de intercesión. Yo salía corriendo, las ponía en práctica y veía así el poder de Dios en la empresa, en el negocio, en ese tiempo cuando yo trabajaba. ¿Comprende esto? Entonces, si yo salía de la intercesión con estrategias poderosas, yo quería estar todos los días intercediendo, esperando una nueva estrategia de Dios. Pero cuando la gente no ora, no lo puede entender. Y está conforme a esa misma condición, está conforme. No hay cambio, no hay avance, no hay transición, no hay victoria, no hay banderas de victoria establecidas. Y hay muchos que se están quejando por un día. ¿Comprende? Tiene que aprender. Mándeme el link que yo todos los días me paro con ustedes. No tengo carro, no tengo dinero, no importa, pero tengo un celular.
Pastor, el celular no me sirve. Tráigamelo aquí ahorita para ponerle la mano y desatar el poder de la resurrección, que hoy le resucitamos ese celular. Y si no, le regalamos uno. Pero usted tiene que buscar las estrategias para que usted ensanche las atmósferas y haya cambio. Por eso dice el apóstol Pablo, no se conforme, amén, diga conmigo, no se conforme, sino que renovado la mente del Espíritu para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Qué dice el apóstol? Usted no podrá comprobar la voluntad de Dios si usted no cambia su mentalidad. Usted no podrá comprobar qué es lo que Dios tiene para usted si hoy no decide cambiar su voluntad, su mentalidad, perdón. Dice el número 2, ¿cuáles son los beneficios de tener una vida de oración? Diga conmigo, el primer beneficio es que me vuelvo en amistad con Dios. Soy amigo de Dios, tengo una relación de amistad. Daniel 11:32, número 2, para cerrar. Dios hará grandes proezas. Dios hará grandes proezas. Le voy a decir algo y tómelo serio. Cuando usted no ora, usted rompe el pacto que hizo con Dios el día que decidió recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Dice aquí, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son los? Oiga, cuando venimos a Cristo, recibimos el bautismo en agua, confesamos a Jesús, nos bautizamos en agua, hicimos un pacto con el Dios de Jesucristo. Hicimos un pacto. Y ese pacto es que nos convertimos en hijos de Dios, que Él es nuestro Padre y que tendremos una relación con Él a través de la oración. Y ese pacto también dice que yo le serviré a Él, que le serviremos con todo, con nuestras manos, nuestra boca, nuestros pies. Cuando usted deja de hacer esto, usted rompe el pacto, y cuando el pacto se rompe, somos seducidos por la serpiente. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del... O sea, el peligro de violar el pacto de oración, de intercesión, de servicio. Si usted hicimos un pacto con el Dios vivo, y si yo violo ese pacto, abro una puerta para ser seducido por Satanás. Mas dice la Biblia, el pueblo, aquí viene la palabra, que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. La palabra conocer quiere decir que estoy en amistad con Dios. Me voy a esforzar, Tengo que ir para la iglesia, tengo que servir, tengo que orar, tengo que interceder, tengo que ir en la madrugada, tengo que ir en la tarde, tengo que ir en la noche. ¿Qué dice? Me voy a esforzar. ¿Por qué yo me esfuerzo? ¿O por qué usted se esfuerza? Porque usted tiene intimidad con Dios. Pero ¿por qué usted es tardo para responder a lo que Dios le pide que haga? Eso es responder tarde. Oiga, si Dios me dice que haga algo, yo respondo de una vez. ¿Por qué respondemos tarde? Porque no conocemos a Dios. ¿Por qué nos están rogando todavía? Porque no conocemos a Dios. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Dígalo conmigo, por favor. Se esforzará. Hay gente que le está preguntando a Dios si Él quiere que vaya a interceder. Cuando dice la Biblia que si yo encontrase uno en la tierra que se pusiera delante de mí. ¿Por qué no pueden interceder? Porque no conocen a Dios.
Cuando yo tengo intimidad con Dios, cuando yo tengo relación con Dios y yo conozco a mi Dios porque he estado orando con Él, porque Él ahí me ha hablado lo que es la oración, lo que es la intercesión, que a Él le agrada, que a Él le gusta cuando amamos a Jesús y amamos a las ovejas y a las almas, y cuando las evangelizamos, cuando las consolidamos y cuando las buscamos y cuando las afirmamos y cuando no importa ponemos en riesgo nuestra vida por esa alma, es porque Él nos los dice. Es porque estamos ahí, lo conocemos. Y dice, ya no importa nuestra vida, sino la de... Hay gente que le da la vuelta a la cosa porque no conoce a su Dios. Pero cuando usted tiene relación con Dios, usted se va a esforzar. Diga conmigo, yo me voy a esforzar a hacer lo que Dios me dice, a hacer lo que Dios me pide, sin excusa. Diga conmigo, sin excusa. Yo me voy a esforzar y voy a actuar, me cueste lo que me cueste. Voy a esforzarme y voy a actuar. Yo me convertí a Cristo y por un año viajé todos los miércoles y regresaba el domingo a Ciudad de Panamá para servir y congregarme. ¿Y usted que vive aquí mismo? Le cuesta actuar, hasta caminando se puede venir a la iglesia. Y llegan tarde los que viven en Doleguita a las reuniones de la iglesia. ¿Sí o no? Y yo viajaba a Panamá los miércoles y regresaba el domingo. Y llegaba 3 horas antes del servicio. ¿Por qué? Diga conmigo, por intimidad de oración. Pero los servidores llegan tarde al servicio.